actualizaciones del 2017. Entonces, bueno, el día de hoy voy a hablarles de, bueno, el paciente intoxicado en urgencias, los cambios electrocardiográficos, las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-base, la secuencia rápida de intubación, el uso de vasopresores y como pues la notificación que se debe hacer del evento al CIVIGILA. Entonces, bueno, para empezar, en cuanto a las generalidades en urgencias, entonces lo principal es cuando llega el paciente hacer pues un interrogatorio enfocado y pues preciso. Entonces hay que tener en cuenta pues preguntar pues siempre obviamente pues la edad, la ocupación, antecedentes del paciente, qué medicamentos toma el paciente y pues ahí sí pasar a preguntar como la vía de administración pues del tóxico que por el que haya ingresado, el tiempo de exposición, si saben el nombre exacto de la sustancia, no solo el nombre comercial, porque pues a veces los nombres comerciales no ayudan, sino pues tratar de saber si ellos saben pues el otro nombre, también preguntar si de pronto en ocasiones tienen como el empaque de la sustancia. Y en cuanto pues a la evaluación física, se debe hacer una evaluación física pues completa. Hay que tratar de hacer pues un diagnóstico sindromático y pues tener en cuenta pues en caso de que el paciente llegue pues evaluar el ABC por si necesita pues reanimación o algo el paciente dependiendo pues qué tóxico haya ingerido y en qué pues situación llegue a urgencias. Hay que mirar si está consciente y pues tomar los signos vitales y el examen físico pues siempre debe tratarse de hacer cefalocaudal pues para orientar mejor pues el diagnóstico y saber pues que tratar de sospechar qué toxíndrome pues tiene el paciente y pues por último pues solicitar el electrocardiograma. Bueno, entonces en cuanto a los signos vitales, pues esta tabla pues que la ponían en la guía como que ayuda a orientarse más o menos en qué sustancia puedo sospechar yo. Entonces, digamos, la bradicardia se presenta en las intoxicaciones por beta bloqueadores, por antagonistas de canales de calcio, por opioides, la digoxina también y algunos hipnóticos sedantes. Mientras que la taquicardia pues la va a presentar un paciente que se ve intoxicado con anticolinéricos, antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos, la cocaína, las anfetaminas, el LSD, también pues cuando hay un paciente con un síndrome de abstinencia a sedantes hipnóticos e incluso los antihistamínicos. La hipotensión puede llegar a presentar un paciente que venga pues con consumo de opioides, el etanol también, los antidepresivos tricíclicos, incluso algunos medicamentos antihipertensivos y los antipsicóticos. Mientras que hipertensión van a presentar pacientes que lleguen pues con intoxicación por cocaína, por anfetaminas, ketamina también, por plomo también y también por nicotina. Hipotermia, entonces van a llegar los pacientes pues que hayan consumido etanol, que hayan pues también tenido pues exposición a monóxido de carbono, a opioides y algunos sedantes hipnóticos. Mientras que la hipertermia va a llegar pues el paciente con anticolinérgicos, la cocaína también, anfetaminas, también los salicilatos y pues que lleguen con un síndrome serotoninérgico. Y pues por último, la bradipnea va a llegar pacientes que hayan consumido opioides, bloqueadores neuromusculares, los inhibidores de la colinesterasa, algunos sedantes hipnóticos, el etanol acá también entraría. Y en la taquipnea entonces va a ser los salicilatos, la cocaína, la nicotina, las anfetaminas también y algunos irritantes pulmonares como el paraquat. Siguiente. Bueno, entonces en el examen físico pues es muy importante entonces mirar la piel, las pupilas, la boca y también algunos olores que pueden tener algunas sustancias. Entonces, por ejemplo, pues el olor a ajo va a ser característico pues de organofosforados. No siempre es así, pero pues uno puede tener como una orientación.
olor a gasolina, entonces los hidrocarburos, olor como a peras, entonces está pues el hidrato de cloral, incluso frutas, entonces pues ahí puedo sospechar de cetosis. Zanahoria, entonces pues intoxicación por cicuta, hablaban, y almendras, como almendras amargas, lo describían en la guía, cianuro. Mientras que, bueno, también podían describir el olor a huevo podrido. Entonces en la piel es muy importante entonces mirar pues la piel, las coloraciones y pues si tiene alguna otra cosa que pueda hacernos sospechar. Entonces digamos, la coloración azul, entonces pues la puedo sospechar metahemoglobulinemia. La coloración roja o rosada, entonces puede venir paciente con intoxicado por monóxido de carbono, por un síndrome anticolinérgico o incluso pacientes que vengan intoxicados por mariscos. Eh, Cuando hay presencia, digamos, de ampollas, entonces puedo sospechar en salicilatos, eh, en picaduras ya de arañas, por ejemplo, o cuando se sospecha también un accidente ofídico. Cuando la piel entonces está seca, entonces puedo sospechar ahí un síndrome anticolinérgico. Mientras que si el paciente viene con mucha diaforesis, entonces yo sospecho ahí un síndrome colinérgico. En cuanto pues a las pupilas, entonces pues las dos cosas que voy a presentar va a ser la miosis y la midriasis. Entonces la miosis la va a hacer los organofosforados, los carbamatos, los opioides, incluso algunos antihipertensivos, entonces como la clonidina y el captopril, y sedantes como los barbitúricos o las benzodiazepinas también. Mientras que la midriasis entonces va a ser característica de la cocaína, de las anfetaminas, del LSD y también pues del síndrome serotoninérgico. En cuanto a la boca y la nariz, entonces pues es importante mirar si tienen cialorrea, úlceras o serostomía. Entonces la cialorrea la va a presentar los pacientes que vengan por intoxicación por organofosforados o pues por carbamatos. Las úlceras, entonces el paciente que ingirió algún cáustico, y la serostomía, pues por el síndrome anticolinérico o incluso también las anfetaminas. Entonces, bueno, lo otro también que podemos mirar es el peristaltismo. Entonces, pues si está disminuido, se considera normal pues entre 12 y pues 30 ruidos por minuto. Entonces, si esto está disminuido, entonces pues yo puedo mirar si es por intoxicación por opioides, por anticolinérgicos o algún sedante hipnótico. Mientras que si está aumentado, pues puedo sospechar un toxíndrome colinérgico o serotoninérgico y también por la abstinencia a opioides. Entonces, en cuanto al examen neurológico, es muy importante pues evaluar si el paciente está consciente o no, pues para proceder a proteger pues la vía aérea. Y pues entonces hay que mirar si el paciente está con depresión neurológica, que pues puede ser causada por sedantes o por anticonvulsivantes e incluso opioides. Si el paciente está en agitación, entonces pues por anticolinérgicos o por serotoninérgicos también. Si el paciente llega convulsionando, entonces puede ser por un órgano fosforado, por algún plaguicida. Si está con temblores, entonces pues puede ser porque ingirió pues litio o cafeína o incluso algún anticonvulsivante. La rigidez muscular, entonces pues que viene dado por un síndrome neuroléptico maligno, e incluso pues también puede haber también debilidad muscular. Entonces aunque esa se describe más como en un accidente ofídico. Y las fasciculaciones, pues cuando se sospecha de alguna sustancia que sea colinérgica. Siguiente. Entonces, bueno, este cuadrito es más o menos como un resumen pues, de los síndromes como principales que vamos a tener en urgencia y como qué es lo más característico de cada uno. Entonces, bueno, en cuanto al colinérgico, pues entonces pues va a haber una disminución de la presión arterial y también de la cardíaca.
mientras que la respiratoria, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada y la temperatura, entonces acá puede haber hipotermias. El estado mental en estos pacientes puede llegar a estar normal o incluso deprimido cuando ya pues está avanzado y pues la cantidad de la sustancia ingerida. Las pupilas pues van a estar con miosis, el peristaltismo va a estar aumentado, la sudoración también ellos van a estar diaforéticos y pues otras cosas que pueden haber es como pues la salivación, la cialorrea, puede que tengan también diarrea, pueden hacer también fasciculaciones o parálisis. En cuanto al síndrome anticolinérgico, entonces ellos pues van a tener, pueden tener van a tener aumentados todos los signos vitales, van a estar con hipertermias, pueden estar en delirium y en agitación, las pupilas van a tener midriasis, el peristaltismo puede estar disminuido o incluso ausente, no van a tener sudoración y pues van a tener pues todo, serostomía, incluso van a hacer retención urinaria. Y pues acá pueden tener entonces la coloración en la piel pues roja. En cuanto a las opioides, ellos pues en los signos vitales van a tener todo disminuido, van a hacer hipotensión, bradicardia, bradipnea, hipotermias. El estado mental en estos pacientes llegan deprimidos, con depresión pues del estado mental, van a hacer miosis. El peristaltismo aquí también puede estar ausente y tampoco van a tener diaforesis. Van a llegar con hiporreflexia, entonces eso también ayuda en el examen físico. En cuanto pues a la intoxicación por sedantes, entonces ellos también van a tener depresión en cuanto al estado mental, van a tener todos los signos vitales pues disminuidos, van a hacer miosis o incluso en algunas ocasiones pueden que estén normales las pupilas y ellos también van a llegar con hiporreflexia y el peristaltismo también ausente o pues normal. Mientras que en el simpático mimético, entonces, bueno, acá sí pueden llegar con hipertensión, con taquicardia, con taquipnea, con hipertermias, van a llegar agitados, con midriasis, con diaforesis e incluso pueden llegar con temblores o convulsiones. Listo, entonces, bueno, para abordar estos pacientes, primero hay que tener en cuenta unas medidas de descontaminación. Entonces, para empezar, bueno, tenemos la descontaminación cutánea, la ocular, el uso de carbón activado, los catárticos, la inducción de vómito, el lavado gástrico, la irrigación intestinal total o incluso en algunos casos se habla de cirugía o pues endoscopia. Entonces, en cuanto a la descontaminación cutánea, pues siguiente, si quieres ver. Bueno, no importa. Entonces es importante en la descontaminación cutánea remover toda la ropa del paciente, pues para evitar pues, que si la ropa está impregnada en algún tóxico, pues el paciente persista con la exposición a esta. Tratar de lavar la piel del paciente con agua y jabón nada más, pues incluyendo todo, uñas, pliegues, incluso pues las mucosas, porque también pueden estar expuestas a alguna intoxicación. En cuanto a la descontaminación ocular, pues también es importante pues también usar como solución salina para pues tratar de limpiar y que no haya contacto por esta vía con la sustancia que el paciente pueda estar intoxicado. La inducción del vómito que le había mencionado, esa ya es algo que no se recomienda, o sea, no se debe hacer en ningún caso. Entonces, pues es para tener en cuenta que en ningún caso se debe tratar de inducir el vómito al paciente. Entonces, bueno, ya hablando del lavado gástrico, entonces, bueno, lo principal es, pues primero, proteger la vía aérea. Hay que posicionar al paciente entre en Trendelenburg y en decúbito lateral izquierdo. Se le va a pasar una sonda orogástrica
y después de eso pues se verifica de que la sonda esté bien puesta y entonces uno va a empezar pasando 250 mililitros de solución salina al 0.9 o también se puede usar lactato de Rinder a temperatura ambiente. Entonces se empieza a pasar y lo importante se puede tratar de completar pasando por la sonda entre 3 a 5 litros en adulto. O pues hasta que el líquido, o sea, uno puede llegar a esa dosis o incluso hasta que el líquido pues ya esté saliendo claro, pero nunca se debe pasar de los 5 litros en los adultos. Siguiente. Entonces, bueno, para el lavado gástrico, entonces pues las indicaciones es que se haya alguna ingesta de una sustancia tóxica o que haya ingerido algún medicamento en dosis tóxica, que no tenga pues contraindicación para la realización, que no haya emesis en ese momento en que se va a pasar la sonda y que a pesar pues de que el tóxico pues va a ser absorbido por el carbón activado, pues igual se ingirió mucho, entonces igual necesita el lavado gástrico. Las complicaciones de este procedimiento pues es que hayan pues lesiones en el esófago o en el estómago, que el paciente broncoaspire, por eso es muy importante que no tenga emesis en ese momento, que haga neumonitis pues por esa broncoaspiración. Y las contraindicaciones de realizar pues este procedimiento es que el paciente llegue con depresión neurológica y no tenga la vía aérea pues protegida, no se haya asegurado aún la vía aérea, no se haya intubado al paciente. Entonces, bueno, también que haya una ingesta de cáusticos, pues porque estas sustancias pueden perforar cualquier parte del sistema digestivo, entonces se prefiere en este caso, si se sospecha eso, no pasar la sonda. Pues también en pacientes en los que se sospeche que pues vengan con pues a los pacientes que se les conoce como, bueno acá lo llaman como body packer o pues correo humano, que son los pacientes pues que han ingerido drogas y pues no se les puede pasar la sonda nasogástrica, orogástrica, perdón. Y pues como lo dije, la emesis espontánea en ese momento tampoco. Siguiente. En cuanto pues al carbón activado, entonces pues lo que va a hacer es que va a disminuir la absorción y la circulación pues de la sustancia, del tóxico que el paciente ingirió. Entonces, pues para realizarlo las indicaciones son que pues haya una ingesta pues de una sustancia tóxica, que el paciente esté dentro de la primera hora después de haber ingerido ese tóxico, entonces es muy importante preguntar el tiempo en que hace cuánto ingirió la sustancia y que pues que no haya ninguna contraindicación como lo son parecidos a las del lavado gástrico, entonces que llegue el paciente con depresión neurológica y que no tenga la vía aérea protegida, que el paciente no haya pues haya ingerido alguna sustancia que no se absorba por el carbón activado, como lo son entonces metales como el plomo, el mercurio, el hierro y el litio, o los alcoholes o la acetona. Y también pues que el paciente haya ingerido pues algún hidrocarburo, porque va a haber un riesgo de que el paciente broncoaspire en ese momento. Entonces, bueno, la dosis para el carbón activado es 1 gramo kilogramo, se da en solución al 20 o al 25, entonces se pasa, aproximadamente va a tener 4 cc por cada gramo de carbón activado. Entonces se pasan 4 cc por cada gramo de carbón activado. Siguiente. La irrigación intestinal, entonces pues aquí se va a administrar polietilenglicol, que lo que va a hacer es hacer como un barrido del contenido pues intestinal. Entonces aquí esto se va a usar cuando la ingestión de la sustancia pues que el carbón activado no funcionó, entonces o que no se puede usar, como son los metales que mencioné. Entonces se puede tratar de hacer una irrigación intestinal. Entonces las indicaciones son ingesta de medicamentos de liberación sostenida,
sustancias pues que no pudieron fijarse al carbón activado, como ya lo mencioné, o la remoción de cápsulas de pacientes que pues que sean correo humano, que son los que han ingerido pues las drogas. Las contraindicaciones para hacer esto es que haya sospecha de obstrucción o ilio, que haya hemorragia gastrointestinal, que el paciente persista con emesis, que el paciente no tenga una vía aérea protegida y que en los casos de los pacientes que son pues, correo humano se sospeche que hubo alguna ruptura pues, de algún paquete de la droga. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces se disuelve el polietilenglicol en 1 litro de agua. Se puede dar oral o se pasa por sonda nasogástrica. Y entonces se va a empezar a pasar de 1 a 2 litros por hora. Hasta que, pues, ellos lo mencionaban, el efluente rectal pues ya sea claro, entonces no salga nada más. Los efectos adversos que se pueden llegar a tener pues con la irrigación es pues dolor abdominal, que haya náuseas, emesis y pues dolor anal también se puede presentar. Siguiente. Bueno, entonces ahora hablando de las medidas de eliminación, entonces vamos a tener lo que son las dos principales, que es la alcalinización urinaria o la hemodiálisis. Entonces, la alcalinización urinaria pues nos sirve pues para aumentar esa eliminación de los tóxicos, siempre y cuando sean ácidos débiles. Entonces, por ejemplo, los salicilatos, drogas como medicamentos como el metotrexate, el fenobarbital también, también la clorpropamida. Y entonces, pues aquí lo que se va a hacer es que se va a lograr pues aumentar como que esos tóxicos sean eliminados, disminuyendo pues su absorción renal y aumentando pues a su vez esa eliminación. Entonces lo que se va a hacer es que se va a poner 1 a 2 mil equivalentes kilo de bicarbonato de sodio. Cada ampolla pues viene de 1 mil equivalente en 10 mililitros y se van a poner en infusión rápida. Después de eso se va a preparar una infusión con 100.000 equivalentes más 100 mililitros de dextrosa al 5% y eso se va a pasar a 100 mililitros hora. Entonces la meta es que el pH urinario se mantenga entre 7,5 y 8. Aquí pues es importante esto vigilarlo muy bien porque incluso pues se han descrito algunas reacciones adversas que puede generar pues hipernatremia, hipervolemia o incluso pues llevar a que haya alcalosis metabólica. Y pues en cuanto a la hemodiálisis, entonces pues es útil pues para separar como esos tóxicos de la sangre. Los principales son entonces los alcoholes, el litio, los salicilatos y la teofilina. Estos pacientes siempre se ve primero, pues si se sospecha que tiene algo de esto, pasar primero a que lo valore en nefrología. Y la hemodiálisis de estos pacientes se va a indicar más o menos durante 6 a 8 horas continuas. Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta. Siguiente. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de los cambios electrocardiográficos. Siguiente. Entonces, bueno, algunas de las alteraciones electrocardiográficas que se van a ver por tóxicos, entonces va a ser como que haya aumento de la duración en la onda P, entonces esto se puede ver en los bloqueadores de canales de sodio-potasio. También que el segmento PR esté prolongado por los beta bloqueadores, por bloqueadores de canales de calcio o por inhibidores de la colinesterasa. También que el segmento PR también se puede ver acortado, todo lo contrario al anterior, entonces por los digitales.
El QRS que se ensanche, entonces puede verse en bloqueadores de canales de sodio, que haya un segmento ST con punto J, entonces cuando hay consumos como por coca, feniletilaminas o simpático-miméticos. El QT corto también lo podemos ver con digitales, y por el contrario, un QT largo se puede ver por amiodarona, por macrólidos, por quinolonas, por aloperidol también. Y el patrón de Brugada entonces se va a ver por bloqueadores de canales de calcio, de sodio, perdón, antidepresivos tricíclicos, la cocaína y algunos antiarrítmicos. Entonces, bueno, los mecanismos que, por los que se pueden llevar estas alteraciones, entonces, pues, son 4 principales. Entonces, el efecto central, entonces, dado por los opioides, en los que ellos, la depresión central, pues va a llevar a que haya una hipoxemia, y secundariamente se va a llevar a que haya bradicardia con extrasistolia. El efecto periférico, entonces también se va a ver por sustancias como los bloqueadores tipo alfa-1, que van a hacer que haya una disminución en cuanto a la resistencia periférica y van a ser pues taquicardia compensadora. El efecto mixto, que pueden tener sustancias como la cocaína y las anfetaminas también. Entonces ellos lo que van a hacer es que van a inhibir la recaptación de catecolaminas, haciendo que haya taquicardia en estos pacientes. Y el efecto pues cardíaco directo, que esto pues puede generar un daño directo en cuanto a mecanismos, ya hablando de parte molecular, en el que lo que más lo produce son los bloqueos en el canal de sodio, potasio y calcio, y también de la bomba ATPasa, sodio, potasio ATPasa. Siguiente. Listo. Entonces, bueno, en cuanto a la toxicidad por bloqueadores de canales de sodio, entonces los medicamentos o pues sustancias que pueden generar esto es pues los antidepresivos tricíclicos, la carbamazepina, el topiramato, la fenitoína, la lacosamida, la cocaína y el propranolol, que es uno de los beta bloqueadores que puede producir esto. Entonces aquí es importante pues encontrar algún hallazgo pues que sugiera que haya un bloqueo de estos canales de sodio. Entonces pues el principal va a ser que haya la manifestación, como más importante es que haya un ensanchamiento del QRS, que es decir, más de 100 milisegundos. Incluso pueden presentarse desviaciones a la derecha del eje, y estos pacientes pueden hacer también pues llegar con taquicardia sinusal. Y pues acá tener en cuenta que incluso los antidepresivos pues tricíclicos se pueden observar, pues también incluso pueden hacer, pues por lo que bloquean receptores, pueden hacer también, van a hacer una disminución de la resistencia vascular periférica en estos pacientes, y por eso llegan con taquicardia sinusal, que es más característico en los antidepresivos tricíclicos. En cuanto a la toxicidad, pues que bloqueen canales de sodio, potasio, ATPasa, entonces tenemos lo que es la digoxina, la adelfa amarilla, que es una planta, igual que la rosa de laurel, y incluso pues hablaban ahí del sapo de caña, que también puede llegar a producir esto. Ellos los hallazgos que se van a tener es que haya una onda trifásica, puede haber un intervalo QT corto y una prolongación en el PR. Ellos pueden llegar con taquiarritmias o bradiarritmias. Incluso pueden llegar a hacer bloqueos AB. Y otra cosa pues que pues se puede tener en cuenta es que pueden hacer hipercalemia o hipocalemia estas sustancias. Siguiente.
Luego tenemos pues la toxicidad pues por bloqueadores de canales de potasio. Entonces lo que va a pasar es que va a asociarse más que todo con prolongación del intervalo QT. Las sustancias pues, que podemos sospechar acá son las quinolonas, la miodarona, la metadona, algunos azoles, el haloperidol, antihistamínicos, los órganos fosforados también y pues el litio. Entonces, bueno, además de la prolongación del QT, pueden que haya complejos QRS de diferente amplitud y estos pacientes pueden llegar con taquicardia ventricular polimorfa. Siguiente. Y bueno, por último, en esta parte tenemos a la toxicidad por bloqueadores de canales de calcio y beta bloqueadores. Entonces, bueno, esto lo que va a generar es que pueda haber bradicardia, un bloqueo AB, ensanchamiento del QRS e incluso pues asistolias pueden llegar a ser. Siguiente. Entonces, bueno, esta es una tabla que más o menos pues resume todas las manifestaciones a nivel del electrocardiograma que pueden hacer algunos tóxicos. Entonces, pues los antipsicóticos, como ya lo dijimos, la taquicardia sinusal, prolongación del QT, órganos fosforados pueden llegar con bradicardia sinusal, con bloqueos auriculoventriculares también, con prolongación del PR, del QRS. El litio va a aplanar o invertir las ondas T. La cocaína va a generar taquicardia sinusal o elevación del segmento ST e incluso ensanchamiento del QRS. Y el etanol pues también va a hacer también aplanamiento de las ondas T o tener ondas U prominentes. Y también pueden hacer bloqueos de rama derecha. Siguiente. Bueno, en cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-base, entonces, siguiente, por favor. Entonces, bueno. Siguiente. No sé por qué. Ah, bueno, sí. Sí, esa. No, perdona, sí. Entonces, bueno. Las sustancias, bueno, que pueden generar, pues, alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces tenemos, por ejemplo, los diuréticos, los organofosforados o el paraquat pueden generar una hipocalemia. Los betabloqueadores, los digitálicos y la succinilcolina pueden generar hipercalemia. Los bloqueadores de canales de calcio pueden generar hipocalcemia y los diuréticos también y las tiazidas y el litio pueden generar hipercalcemia. Siguiente. Listo. Entonces, bueno, primero pues aquí hay que mirar pues la parte urinaria. Entonces la orina hay que tenerla en cuenta. Entonces si tiene una densidad mayor a 1.015, hablamos de que el paciente puede estar haciendo una depresión de volumen. Mientras que si el paciente tiene menor a 1.010, acá lo que puedo sospechar es que el paciente puede estar intoxicado por litio, AINES o pues aquí también vuelve a entrar el accidente ofídico. Hay que, importante, pues evaluar los cuerpos cetónicos del paciente. Siguiente. Entonces, cuando yo pienso en una acidosis metabólica, entonces los mecanismos por los que un tóxico puede pues, generar esta acidosis metabólica es porque va a empezar a hacer una compensación de una alcalosis respiratoria, porque me va a aumentar la producción del ácido, porque va a alterar la eliminación de ese ácido, porque va a tener alguna interferencia con la producción del ATP o porque va a generar una pérdida del carbonato. Entonces, en la acidosis metabólica es importante tener en cuenta pues, el anion gap. Entonces, en la guía pues hablaban de estas sustancias que pues con la mnemotecnia de CAD
mood pills, que son las sustancias que pueden elevar el anion GABA. Entonces, pues está el cianuro, si hay cetoacidosis alcohólica, el tolueno, el metanol o la metformina, si hay uremia o cetoacidosis diabética, los paraldehídos, el hierro, el lactato, el etilenglicol o los salicilatos. Entonces puedo sospechar ahí, estas sustancias van a elevar siempre el anion GABA. Siguiente. Bueno, la alcalosis metabólica, entonces, pues aquí es menos frecuente en cuanto a los pacientes intoxicados, pero pues igual hay que pensarla en caso de que se dé. Entonces, aquí los mecanismos que pueden generar esto es que haya una pérdida de cloro, que haya un aumento en el bicarbonato, que también haya un aumento pues de la acción mineralocorticoide o que sea porque se está compensando una acidosis respiratoria. Siguiente. Entonces en esta tablita pues muestran las sustancias pues que están más que todo asociadas con los trastornos ácido-base. Entonces pues la acidosis metabólica, los salicilatos, el metanol, el etanol e incluso pues la ingesta de hongos tóxicos como la amanita. La acidosis láctica tipo A, entonces los antidepresivos tricíclicos, los bloqueadores de canales de calcio, los beta bloqueadores y el hierro. La tipo B, entonces la puede producir intoxicación por monóxido de carbono, la metformina, algunos antirretrovirales, el etanol y también el propofol. Y la alcalosis metabólica, que es menos frecuente, entonces puede estar dada por laxantes, por diuréticos de asa o tiacídicos, también por corticoides y por regaliz, que pues es una planta. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto bueno, esa era la parte metabólica, en cuanto a la acidosis y alcalosis respiratoria, entonces la acidosis la podemos ver con sustancias como los barbitúricos, los opioides, antidepresivos y gamma hidroxibutirato, mientras que la alcalosis respiratoria es más que toda por los salicilatos. Bueno, acá es importante tener en cuenta que hay algunas sustancias pues, que pueden generar incluso pues, edema pulmonar, entonces como son los bloqueadores de los canales de calcio y pues ya envenenamiento pues digamos por algún animales como los escorpiones, por el glifosato y por la naloxona también pueden llegar a generar pues esto. Siguiente. Bueno, entonces bueno, ahora hay que hablar de la secuencia pues rápida de intubación. Siguiente. Entonces, bueno, básicamente son estos pasos. Entonces, la preparación, la preoxigenación, el pretratamiento, la parálisis y la inducción, la protección y el posicionamiento del tubo y pues los cuidados post-intubación. Entonces, siguiente. Bueno, la preparación primero, pues hay que tener todo listo, los elementos para que se van a llevar a cabo para el procedimiento. Tener accesos venosos, listos los medicamentos, el oxígeno y cualquier pues, dispositivo que se pueda necesitar. En cuanto a la preoxigenación, entonces aquí hay que administrarle al paciente un pues, oxígeno pues, con una FiO2 lo más alta que se pueda. La idea es llegar al 100%. Esto con la utilidad de esto es reemplazar el nitrógeno que hay por oxígeno. Entonces, pues esto para lograr que el paciente permanezca más tiempo con buenas saturaciones mientras se logra pues la intubación. El oxígeno pues debe administrarse durante 3 a 5 minutos pues acá es importante pues tener en cuenta si se sospecha que el paciente pues llegue por intoxicación por monóxido de carbono, porque acá pues ya la preoxigenación no va a ser suficiente, sino que se requiere pues de otros medios como una cámara pues hiperbárica. Siguiente. Bueno, el pretratamiento, entonces pues acá se puede usar las benzodiazepinas y los opioides.
Entonces, las benzodiazepinas, el más usado, pues que lo ponen en la guía, es el midazolam. Entonces tiene una acción, pues un rápido inicio de acción y una vida media corta. Su función va a ser sedante, amnésica, hipnótica, ansiolítica y relajante muscular, y pues otro mecanismo de acción que tiene es anticonvulsivante. El efecto adverso que puede generar es que hacen hipotensión y bradicardia. Y la dosis pues, que se recomienda es de 0.05 y máximo llegar hasta 3 miligramos kilogramo intravenoso. En cuanto a los opioides, entonces pues acá ponen el fentanil, entonces también tiene un inicio de acción rápida, pero acá sí va a ser una duración más larga a comparación de las benzodiazepinas, y la dosis que se recomienda es de 1 a 2 microgramos kilo intravenoso. Siguiente. Entonces, bueno, en cuanto pues a la parálisis con la inducción, entonces los inductores que se pueden usar son los barbitúricos, como el tiopental a dosis de 1 a 3 miligramos kilo, los anestésicos como la ketamina a dosis de 1 a 2 miligramos y 2 miligramos kilo, y los moduladores de GABA, que está el etomidato y el propofol, que es el más usado, a dosis de 1 a 2 miligramos kilo. Y los bloqueadores neuromusculares, entonces los dos más usados, entonces la succinilcolina a dosis de 1 miligramo kilo, o el rocuronio a dosis de 1 a 2 miligramos kilo intravenosos. Se puede usar para la inducción y parálisis. Bueno, en cuanto a los otros pasos, pues lo de protección y posicionamiento, pues es como alinear pues el eje boca faringe laringe para pues facilitar la realización de la intubación. Luego pues colocar el tubo en la tráquea y verificar que sí esté en la tráquea y que esté centrado, que no esté desviado hacia algún lado, y listo. Entonces, en cuanto al uso pues de vasopresores, siguiente por favor. Listo. Entonces, bueno, en cuanto al uso de vasopresores, entonces, bueno, que es importante tener en cuenta que hay pues como el control vasopresor e inotrópico va a ser a través pues de receptores adrenérgicos y no adrenérgicos. Entonces, los receptores adrenérgicos son los receptores como alfa 1 y 2, beta 1, 2 y 3, y los dopaminérgicos. Y los receptores no adrenérgicos, entonces son como los receptores de vasopresina, y ya. Entonces, bueno, los receptores alfa 1 pues se sabe que están localizados a nivel del músculo liso, pues de las estructuras vasculares, y lo que va a hacer es que cuando se estimulan, estas van a producir, pues va a haber vasoconstricción. Mientras que los alfa 2 pues van a estar pues a nivel central, y lo que va a hacer es que al estimularse va a hacer lo contrario, que va a ser vasodilatación. Estos receptores, los receptores beta 1 también pues están localizados a nivel del músculo cardíaco, y pues si se estimulan lo que va a hacer es que va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Entonces esto lo que va a hacer es que va a mejorar el gasto cardíaco del paciente. Mientras que los receptores beta 2 pues van a estar también a nivel de músculo liso, y lo que va a hacer es que cuando se activan ellos van a ser como un efecto muy, muy débil, que en verdad no tiene significancia clínica. Entonces, bueno, estos receptores. Y por otro lado, pues también están los receptores de vasopresina, que pues están en el músculo liso de las arteriolas periféricas. Entonces, cuando una sustancia llega, alguna sustancia tóxica o medicamento a una dosis tóxica, va a llegar a potenciar o antagonizar algún efecto de estos receptores, llevando a que haya arritmias, isquemia o incluso alguna alteración metabólica.
Siguiente. Entonces, bueno, los principales vasopresores que se usan, entonces está la epinefrina, que va a tener tanto efecto alfa como beta. Se usa a dosis de 2 a 10 microgramos minuto. Y el efecto pues a nivel de los receptores beta que va a producir es que va a aumentar la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Se debe se puede iniciar desde 0.5 microgramos y esto pues también hay que tener en cuenta que se pueden generar bradiarritmias inestables cuando se piensa que hay alguna sustancia como calcio antagonistas y beta bloqueadores. Acá se pueden usar, pues acá se puede usar la epinefrina. Y bueno, si se usa a dosis mayor a 10 microgramos, lo que va a hacer es que va a producir un efecto, va a potencializar el efecto alfa 1, entonces va a hacer es vasoconstricción periférica. Siguiente. Entonces, bueno, la norepinefrina va a tener también, esta tiene también efecto alfa y beta, va a producir vasoconstricción, mayormente pues a nivel de los alfa 1, los beta 2 casi no produce vasoconstricción. Y aquí lo que va a tener es que tiene un efecto más que todo en la presión arterial sistólica. La dosis de la norepinefrina es de 2 a 10 microgramos minuto y se usa cuando hay shock en intoxicaciones, pues por intoxicaciones múltiples. Entonces, como calcio antagonistas, beta bloqueadores, arritmia, amitraz, clonidina o cianuro. Listo. Aunque esta casi no es usado, pero pues en la guía lo menciona. Siguiente. Bueno, la dopamina, entonces, esta pues va a tener efectos tanto directos como indirectos, estimulando tanto receptores alfa como receptores beta. Un momento, por favor. Y entonces la dosis, esta tiene entonces dosis baja, entonces son menos 2 microgramos kilo minuto. Aquí va a estimular receptores, generando pues vasodilatación renal, esplácnica, coronaria y cerebral. La dosis intermedia que se puede usar es de 2 a 5 microgramos kilo, haciendo que haya una liberación de norepinefrina, mientras que dosis mayores a eso, entonces de 5 a 10 miligramos, lo que se va a generar es que haya una estimulación de los receptores beta 1. Entonces aquí hay que tener en cuenta que pues pueden tener un potencial arritmogénico. Siguiente. Bueno, la vasopresina esta casi no es usada, solo se usa cuando hay un shock refractario. Entonces, mencioné que la dosis terapéutica va de 0.01 a 0.03 unidades minuto y se debe poner en infusión continua. Aquí, pues como les dije, casi no es usada porque no hay evidencia clara, solo la han usado en casos de cuando hay intoxicación por antidepresivos tricíclicos o incluso algunos alcoholes como el metanol o el propilenglicol. Pero pues en verdad no la recomiendan así como usar porque pues no hay evidencia clara de esto. Siguiente. Bueno, otros agentes que se pueden usar, entonces está el glucagón, que tampoco es primera línea, o sea, no se usa para manejo de shock en intoxicaciones. Lo que se piensa que hace es que va a actuar sobre los receptores en la producción pues del AMP cíclico y produciendo como un efecto inotrópico y cronotrópico pues positivo. Pero pues este casi no se usa, especialmente pues en urgencias acá en nuestro país no se usa mucho. La insulina, entonces pues acá lo que va a hacer es que mencionan que mejora pues ese transporte tanto de glucosa y de lactato dentro de las células del corazón. Entonces lo que va a hacer es que va pues a generar como una homeostasis de calcio, haciendo que se liberen así pues catecolaminas. Acá, bueno, la dosis pues se debe pasar pues un bolo inicial de 1 unidad kilo
con dextrosa al 10%. Y luego pues se puede continuar en infusión dependiendo pues de cómo esté el paciente. Las emulsiones lipídicas también se pueden usar, o pues el azul de metileno también lo mencionan. El azul de metileno lo que va a hacer es que va a tener un efecto pues vasodilatador, entonces haciendo que haya una mayor sensibilidad a los vasopresores. Siguiente. Bueno, por último entonces la notificación al Civigila, siguiente por favor, del evento por intoxicación. Entonces, bueno, esta es como la ficha pues inicial donde pues se pide la información general. Entonces básicamente van como todos los datos de identificación del paciente, la fecha, y sí, pues acá básicamente es llenar pues los datos básicos del paciente. Siguiente. Aquí entonces en esta parte ya va pues la parte de notificación. Entonces aquí entonces en la parte 3 entonces es importante pues poner bueno ya las partes del departamento, el municipio, la parte pues de residencia, la fecha de inicio de síntomas, la clasificación inicial del caso, entonces si es un caso sospechoso, si es probable, si ya pues si tiene ya confirmación por laboratorio y por clínica, o pues en otros casos que no, en este caso no aplica pues el nexo epidemiológico. Si el paciente se está hospitalizado o no, bueno, pues en caso de que el paciente muera, entonces esas partes. Listo, siguiente. Entonces, esta es la parte donde ya este es específico para sustancias psicoactivas, haciendo pues énfasis en sustancias inyectables. Entonces, aquí hay que poner los datos del consumo, entonces, pues a qué edad inició el consumo de drogas, cuál droga inició a consumir, a qué edad pues empezó también a consumir drogas pero ya inyectadas, y cuál fue la droga pues con la que inició a inyectarse, cuál droga o pues cuáles está en el momento actual inyectándose, y si el paciente tiene alguna conducta de riesgo. Entonces ahí es solo seleccionar pues sí o no en cuanto a esta parte. Siguiente. Bueno, esta tablita lo que explica es pues cómo llenar lo que ya les mencioné, cuándo inició, qué droga inició, cuándo se empezó a inyectar y eso. Siguiente. En cuanto a las sustancias químicas, entonces pues la notificación se debe hacer en caso de que sean medicamentos, preparaciones farmacéuticas, no importa si es a base pues, de algún recurso natural, si es un producto fitoterapéutico, si es suplemento dietario también se incluye, productos homeopáticos, productos pues oficiales, o incluso pues medicamentos veterinarios. Y también pues se incluye los plaguicidas, el metanol, los metales, los solventes, los gases, y aquí las sustancias psicoactivas pero que no son inyectadas. Siguiente. Entonces, bueno, esta es la imagen de la notificación al Civigila para estas otras sustancias. También se pide los datos básicos del paciente, y luego vienen los datos pues, de la exposición. Entonces se señala a qué grupo de sustancia pertenece la sustancia que creo que el paciente pues llegó intoxicado, si es un medicamento, si es un solvente, si es un gas, el código y el nombre del producto, el tipo de exposición, si fue ocupacional, si fue accidental, si fue pues porque intentó suicidarse, si es un acto delictivo, si no se sabe, entonces también se puede poner. El lugar donde se produjo la intoxicación, entonces en dónde fue, si fue en la casa, si fue en algún lugar educativo, en un centro comercial, incluso en las cárceles, en el lugar de trabajo, y pues poner la fecha pues, de exposición, la hora, la vía de exposición también es importante, o pues en los casos
Entonces, donde no se conozca también se puede poner si no se conoce. Siguiente. Entonces, bueno, estos son otros datos que pide la notificación. Entonces, en caso pues del seguimiento, entonces, pero pues en estos casos más que todo no aplica porque esto ya es más que todo cuando son infecciones y eso. Pero sí, los datos de laboratorio es importante, entonces poner si se tomaron muestras de toxicología, cuáles fueron las que se tomaron en orina, en sangre, en tejidos, y los nombres de las pruebas toxicológicas que se tomaron. Siguiente. Y pues eso fue todo. Gracias. Doctora Camila, me gustó mucho la charla, muchas gracias. ¿Por ahora tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, digamos que en las intoxicaciones siempre es muy bueno ubicarse basados en el paciente. ¿Listo? El paciente no llega comentándole a uno, mira, me tomé un poco de cosas. No, generalmente llegan con alteración del estado de conciencia, con síndromes eméticos. Y muchas veces después de que uno les comienza a preguntar, que realmente comienzan a contarte que se tomaron muchos medicamentos. Y mira que muchos de ellos no tienen antídoto. Y eso es la primera parte, la primera norma de las intoxicaciones y los toxindromes, y es que antes de pensar en algún antídoto, lo primero que tienes que hacer es estabilizar al paciente. Listo, es lo mismo. Mirar que el paciente, lo primero es tomarle los signos vitales porque los signos vitales tienen dos componentes extras, dos plus. Aparte de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura que mencionaste ahí, los diagnósticos diferenciales, también hay que mirar pupilas, ese es el signo vital plus, la saturación y la glucometría. ¿Listo? Entonces no es solo los signos vitales habituales, sino que además hay que ponerle un plus a esos pacientes que es pupilas y glucometría, siempre que se esté sospechando una intoxicación. Y lo primero es que muchos de ellos llegan con alteración del estado de conciencia, entonces muy probablemente no va a tener que intubarlos. Glasgow por debajo de 8, toca llevarlos directamente a intubación orotraqueal. Algunos dicen que es mejor intubar un borracho que dejar como borracho a un paciente con un trauma craneoencefálico. Y ahí entra la segunda cosa, es que muchos de los pacientes que llegan con alteración del estado de conciencia, urgencias, con intoxicación por alcohol o por sustancias psicoactivas, muchas veces lo que tienen es traumas craneoencefálicos, en especial los pacientes, por ejemplo, que son ancianos. Entonces, siempre es importante que si tienen una alteración del estado de conciencia, un Glasgow por debajo de 8, es mejor intubar al paciente y después de pronto, pues si de pronto lo que está era con una intoxicación por alcohol grado 2, grado 3, pues después se estuvo fácilmente sin ningún problema. Pero no es un paciente de pronto con una hemorragia intracraneal pensando que era un borracho acostado en una camilla, que de pronto cuando ustedes entren en turno le hagan un TAC y tienen una hemorragia intracraneal. ¿Listo? Lo siguiente, si se dieron cuenta, el tratamiento del choque es casi el mismo que cualquier otra clase de choque. Si el paciente está hipotenso, muchas veces le ponen norepinefrina, y si el paciente está bradicárdico, con dopamina o con atropina lo logran hacer muy bien. Al menos que estén pensando en intoxicación específica, y ya ahorita hablaremos de eso. Recuerden que esos pacientes llegan con hipotermia o con hipertermia, pues generalmente con las medidas físicas mejoran mucho esos pacientes, pero más que eso es cuando uno se tiene que acordar que muchas intoxicaciones, sobre todo los que tengan la oportunidad de irse al rural y ayudar por allá en el rural, muchos de los pacientes llegan con intoxicaciones por exposición a la piel, y ahí están los órganos fosforados y los agentes que utilizan para fumigación. Entonces lo primero es que uno tiene que quitarles toda la ropa, y para eso ustedes tienen que utilizar bata, guantes y lavarlos completamente. No se conviertan en otro paciente, siempre es importante ponerse bata, guantes, y el olor de los órganos fosforados es bastante característico. ¿Listo? Y vean que ya estabilizaron al paciente, ya lo canalizaron, ya lo monitorizaron, ya le pidieron un electrocardiograma. A pesar de que la literatura está llena de datos de que a uno le hablan de electrocardiograma, a veces llegan con algo de taquicardia, algo de bradicardia, y no llegan con mucho más. Pero lo que hablaste, Camila, y ese cuadrito de bradicardia, taquicardia y el QRS que esté ensanchado, y el PR que esté ensanchado, que hablan de pronto de diagnósticos diferenciales, uno siempre lo tiene a la mano, pero infortunadamente no siempre digamos que el diagnóstico es como tan fácil.
Después de que estabilizaron al paciente, si ustedes miran, interrogan y miran qué fue lo que pasó y uno de pronto hace la suerte de que el paciente llegue en la primera hora de intoxicación. Y ahí es cuando ustedes piensan en hacerle carbón activado, salvo que sean cáusticos. Si son cáusticos, no se pongan a ponerle eso, porque de pronto tienen el esófago perforado y obviamente pues mandan la sonda por donde no es, o inducen una emesis y lo que el cáustico no destruyó en el primer paso por el esófago, cuando vuelvan a hacer emesis, pues ahora sí en el segundo paso terminan de hacer una lesión en el esófago. Hay intoxicaciones de intoxicaciones, bueno, entonces las más frecuentes que uno tiende a ver mucho en urgencias son las de acetaminofén. Y aparte de todo lo que acabamos de hablar de estabilización, del ABCD, de mirar el estado neurológico, pues ahí ya entran antídotos un poco más específicos y siempre que tengan una intoxicación por acetaminofén, recuerden que son uno de los 3 diagnósticos diferenciales que hacen transaminases por encima de 1000. Ustedes deben pasar unas sondas pacientes o que comiencen a tomar, pero preferiblemente pasar una sonda porque si no es difícil que lo toleren en acetilcisteína. Entonces recuerden que la dosis de 140 miligramos por kilo en un bolo inicial oral o por sonda. Y luego cada 4 horas le dejan 70 miligramos cada 4 horas por 17 dosis. Y hay otras intoxicaciones, entonces que si ustedes tienen por ejemplo cocaína, simpático-miméticos, uno por lógica, uno debería decir, bueno, a este paciente yo le pondría un beta bloqueador, pongámosle metoprolol o pongámosle lo que tengamos, propranolol. No, no hagan eso porque si ustedes solo bloquean la vía beta, quedan libres todos los receptores alfa y queda toda la cocaína actuando sobre los receptores alfa y hace una crisis hipertensiva y un vasoespasmo severo. Entonces les toca escoger uno que sea de pronto inespecífico, pero antes de eso el paciente no le llega generalmente con taquiarritmia, generalmente le llega con agitación psicomotora y muchas veces toca aplicarles midazolam o alguna benzodiazepina para que se calmen y ahí sí en las siguientes 4 o 6 horas, aunque es algo controvertido, si está en emergencia hipertensiva o si está con un espasmo coronario, uno les pone la betalol. Esto no se olviden que a veces tienen intoxicaciones múltiples, entonces muchas veces llegan con muchos medicamentos y muchos de ellos no tienen tóxicos, entonces toca hacer el lavado gástrico y toca ponerles el carbón activado. El lavado gástrico es así como tú lo mencionaste, poner al paciente en Trendelenburg y de cúbito lateral, pasarle la sonda y comenzar a pasarle bolos de 250 y aspirar esos 250 y uno comienza a ver que comienzan a salir las tabletas. ¿Listo? Entonces uno acuesta, sonda nasogástrica y uno comienza a aplicarle bolos de 200 a 250 mililitros de solución salina y otra vez volver a aspirar con una jeringa por ahí de 50 mililitros, desechar eso, recambiar otros 200 mililitros y comenzar a hacer lavados hasta que se completen 3 a 5 litros, casi siempre con 3 litros es suficiente. Hay otras intoxicaciones que siempre llevan frecuente a urgencias y uno ve que se les pasa mucho a los servicios de urgencia y son las intoxicaciones por opioides. Y esos pacientes llegan con un síndrome depresor, entonces llegan con alteración del estado de conciencia, generalmente son ancianos o pacientes que tienen dependencia, farmacodependencia, y llegan con miosis, esa es la clave del paciente, llega con el paciente bradicárdico, hipotenso, frío, alteración del estado de conciencia y llegan con miosis. Siempre que encuentre ese paciente hagan una prueba terapéutica con una ampolla de 0.3-0.4 miligramos de naloxona y van a ver que el paciente se va a despertar. Ese es un antídoto, ese es de los pocos antídotos que es mágico, el paciente se despierta otra vez y vuelve otra vez a la vida. Son de los pocos ejemplos, de los pocos casos en donde uno le pone el antídoto y saca al paciente, pero el resto casi siempre continúan con la alteración del estado de conciencia. Y otra intoxicación frecuente son las benzodiazepinas, y a esos pacientes sí toca ponerle flumacenil, pero habitualmente el flumacenil los despierta muy temporalmente, otras vuelven a quedar con alteración del estado de conciencia. Casi siempre con ese, con todas las intoxicaciones, hay que esperar que se pasen 5 veces la vida media para considerar que el paciente depuró el medicamento completamente. Y por último, en el rural, ustedes que van a estar en el rural, los pacientes con leishmaniasis, que les ponen glucantime, tienden a prolongar el QT. Entonces cuidado con esos pacientes que les llegan, pacientes jóvenes con leishmaniasis y que llegan en taquicardias polimorfas, torsión de puntas, no le vayan a poner amiodarona porque eso prolonga mucho más el QT y pues empeoran la torsión de puntas y hemos tenido casos de 35 descargas cardioversiones. ¿Listo? Generalmente toca cardiovertirlos si están inestables, ponerle sulfato de magnesio si creen que uno está sospechando que tiene una déficit de sulfato de magnesio. Eso pasa más en pacientes desnutridos con intoxicaciones por alcohol o que tienen desnutrición crónica
y más en pacientes de otra clase de torsión de puntas. Pero estos pacientes lo que hay que poner es beta bloqueador o lidocaína o ponerles un marcapasos, así sea parches o transvenoso, y llevar la frecuencia cardíaca a 120 por minuto y hacer una cosa que se llama overpacing. ¿Listo? Entonces es más compleja esa intoxicación. La gran mayoría de ahí para adelante las intoxicaciones no tienen antídoto. Pero obviamente si usted puede identificarlo, póngale el carbón activado, lavado gástrico y trata de mirar de pronto qué más le puede ofrecer a los pacientes. El tratamiento casi siempre es de soporte, porque uno a veces cuando de pronto antes de tocar el tema de toxindromes y intoxicación cree que hay que buscar rápido el antídoto y ponérselo, y casi siempre es más el tratamiento de soporte. El paciente se muere sin hipotenso o en paro respiratorio. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos.